Buenos días, mi nombre es Germán Stemelin, yo trabajo en el Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina, y en lo mejor de ASH 2022 para el GEL, revisé linfoma de Hodgkin, seleccioné 9 trabajos de presentación oral. Los 3 primeros entiendo que son de aplicación práctica actual, los 6 que siguen en realidad nos hablan del probable futuro de la patología. Estos son mis conflictos de interés. Comencemos por el estudio RATTLE, un estudio que seguramente todos conocen, publicado allá por el año 2016, incluido en el algoritmo terapéutico de muchas instituciones, la nuestra, por ejemplo, corrido en el Reino Unido, pero también en otros lugares de Europa. Recordemos que se trata de pacientes con Hodgkin avanzado, incluyendo el 2B, que reciben ABVD por 2, luego van a un PET interino 2. Focalicémonos en la parte superior del gráfico, donde los pacientes con PET interino 2 negativo, que representan algo más del 82%, son randomizados a lo que sería la rama control, ABVD por 4, versus la rama experimental, un desescalamiento a ABD por 4, o sea, sin la bleomicina, en un intento de disminuir la toxicidad pulmonar. Ya teníamos resultados, pero ahora Stefano Luminari en el último ASH, con un seguimiento realmente muy prolongado, 87 meses, nos muestra que se confirma que en términos de sobrevida libre de progresión a 7 años no hay diferencia entre ABVD o ABD para PET interino 2 negativo, y sí hay menos toxicidad pulmonar. Así que diría que valida los resultados del RATTLE, lo podemos incorporar a nuestros algoritmos terapéuticos. Nosotros lo utilizamos para pacientes con patología pulmonar, con morbilidad pulmonar y para pacientes añosos. El segundo trabajo que seleccioné es un trabajo multinacional. Rodai de Boston es el primer autor, y en realidad este es un trabajo que creo que era necesario, dado que en avanzado nos estamos manejando con un score pronóstico que es el IPS-7 de Hasenclever, que ya tiene bastante más de 20 años, publicado en el año 98, y que si bien en su descripción original, como vamos a ver, era muy efectivo, fue perdiendo efectividad. El nuevo estudio, que analiza más de 4.000 pacientes de ensayos clínicos, ha sido llamado holístico y da lugar a un score pronóstico personalizado llamado AIPI. Pero volvamos al Hasenclever. Como todos sabemos, maneja 7 variables atendidas de forma dicotómica, esto es por el sí o por el no. No me voy a detener en las variables, seguramente todos las conocen, que en su publicación original diferenciaba muy bien entre sobrevida libre de progresión y sobrevida global para las diferentes 6 categorías. Con el correr de los años, con la aparición de nuevas drogas de rescate y de nuevas modalidades de trasplante, sobre todo las curvas de sobrevida global, afortunadamente fueron mejorando para los scores más altos, y la efectividad del IPS para discriminar entre los pronósticos de los diferentes pacientes fue disminuyendo. La nueva propuesta cuenta con 6 variables, algunas que ya estaban en el IPS, algunas nuevas. Diría que la modificación más importante y que lo hace personalizado es que muchas de las variables son atendidas como variables continuas. Así tenemos, por ejemplo, la edad, donde se divide en 2 categorías: pacientes entre 18 y 30 años o mayores de 30 años. Para los de 18 a 30 años, cada incremento de un año mejora el score, el pronóstico en sobrevida libre de progresión y sobrevida global, disminuyendo el hazard ratio por debajo de 1. Lo contrario ocurre para pacientes mayores de 30 años, donde cada incremento etario disminuye la probabilidad de sobrevida libre de progresión y también de sobrevida global. Se confirma que el sexo masculino es de mal pronóstico en términos de sobrevida global. Esto sí es una variable dicotómica. En cuanto a los estadios, se incorpora 3 y 2B.
el estadio 3 y el estadio 4 son de peor pronóstico para sobrevida libre de progresión. Se incorpora enfermedad voluminosa, dicotómico también, y de peor pronóstico para sobrevida a 5 años. Y el recuento de linfocitos es tratado también como la edad, con dos categorías, aquellos que tienen de 100 a 2000 linfocitos y los que tienen de 2000 a 5000. Para los que tienen de 100 a 2000, cada incremento de un desvío estándar mejora el pronóstico, lo contrario ocurre para los que tienen de 2000 a 5000. La hemoglobina y la albúmina, que ya estaban en el IPS, acá son atendidos como variables continuas, a mayor hemoglobina, mayor albúmina, mejor pronóstico. A la derecha vemos la curva de los cuartilos, pero como podrán imaginar es muy difícil calcular con estas variables continuas, por eso los autores ponen a disposición nuestra, totalmente libre, el acceso a una calculadora específica que es muy fácil de correr. Este es el ejemplo en uno de nuestros pacientes, donde la sobrevida libre de progresión a 5 años es 78.7 y la sobrevida global de 92.7. Según los autores, comparado contra el IPS, es solo moderadamente mejor en términos de sobrevida libre de progresión, pero sustancialmente mejor para predecir sobrevida global. El tercer trabajo viene del Memorial Sloan Kettering, Robert Staver, en el contexto de un ensayo clínico para estadios tempranos con riesgo desfavorable, tratado con esquema tipo Echelon 1, pero por 4 ciclos, con un PET interino 2. Ellos analizan el impacto del volumen tumoral metabólico basal, haciendo un corte en más o menos 150 centímetros cúbicos, lo que diferencia bajo o alto, y así se conforman con el PET interino 4 categorías que son las que vemos en las curvas de sobrevida libre de progresión. Para los pacientes con PET interino 2 positivo y un volumen tumoral metabólico alto, la sobrevida libre de progresión claramente fue peor, si bien estamos hablando de solo 5 pacientes con una N de algo más de 80. ¿Qué pasó con los pacientes con PET interino 2 positivo, pero que tenían un bajo volumen tumoral basal? Bueno, la curva está en verde, no se ve muy bien, se superpone con la roja, pero estos pacientes pudieron ser, entre comillas, rescatados con el esquema 3 y el esquema 4. Quizás una conclusión preliminar sería que los pacientes con volumen tumoral metabólico bajo, basal, que tienen un PET interino positivo 2, podríamos continuar con el tratamiento sin necesidad de escalar o pasar a esquemas de rescate, pero son resultados preliminares. Los siguientes 6 trabajos podrían ser encuadrados dentro de esta fotografía, que como seguramente todos saben, corresponde a la grilla de largada de la Fórmula 1 en este caso. Todos los laboratorios en oncología intentan que sus drogas de rescate lleguen a posiciones más tempranas, con el propósito de mejorar la respuesta en etapas más tempranas y con el propósito también comercial de incrementar la N de pacientes tratados con estas drogas tan caras. Hoy la pole position solo la ocupa el brentuximab, pero en el contexto del Echelon 1, esto es en el tratamiento de estadios 3, estadios 4. Los nuevos ensayos clínicos incorporan también a los estadios tempranos desfavorables, incrementando así la N con más pacientes propuestos al tratamiento. Empecemos por la experiencia del estudio NIVAL del grupo alemán para estadios precisamente tempranos desfavorables, de acuerdo a los criterios de definición del grupo alemán. No hay rama control, pero sí hay 2 ramas que asocian el nivolumab más el ABD. Uno en forma concomitante y el otro en forma relativamente secuencial, si bien hay 2 ciclos concomitantes, y al final cierra con 30 grade en sitios comprometidos. Si analizamos la respuesta sobre 109 pacientes, primero decir que la tolerancia, de acuerdo a los autores, es buena, y en cuanto a respuesta, con una mediana de seguimiento de algo más de 3 años, es realmente muy buena. Como pueden ver,
las curvas de sobrevida libre de progresión, más que curvas, son rectas, allá cerca del 100%, no hay diferencia entre concomitante y secuencial. El gráfico inferior corresponde a calidad de vida, que desde luego se ve más afectada mientras están recibiendo quimioterapia, progresivamente va mejorando hasta alcanzar la calidad de vida esperada para igual edad allá por los 3 años. El siguiente trabajo que elegí es del MD Anderson, Han Lee y colaboradores. Aquí ya no elige brentuximab o inhibidores de checkpoint, sino ambos, brentuximab más nivolumab, más doxo y dacarbazina para avanzados, o sea que evita la bleomicina y la vinblastina, 6 ciclos cada 28 días. Tengo la curva de la pantalla. La toxicidad, de acuerdo a los autores, es bastante aceptable, con más neutropenias, seguramente vinculada al agregado del brentuximab. No hay comparador, pero sobre 58 pacientes tratados, el porcentaje de remisiones completas 88%, 15 meses de seguimiento medio y la sobrevida libre de progresión 93% al año. Hablando de toxicidad, la toxicidad económica debe ser muy importante. No me imagino que podamos utilizar un esquema con dos drogas de rescate en primera línea, en Argentina al menos. Traje también este trabajo, que la verdad que tenía dudas, ya van a ver por qué, que es de Rahmanah Advani, es un estudio multicéntrico de Stanford, es el Keynote C11, donde asocia en forma secuencial el pembro más ABD por 2 ciclos, luego va un PET interino 2, si es negativo sigue con ABD, si es positivo escala BICOP escalado, luego hay un PET final. Si hay respuesta, pasa a una fase de consolidación con una dosis mayor de pembro, pero administrada una vez por mes. Y a esto me refería antes, sobre 150 pacientes y una mediana de seguimiento de solo 3 meses. En estos porcentajes es donde están los pacientes. Le pedí la presentación a Rahmanah, que me la cedió, y en la presentación los porcentajes son los mismos. Uno se pregunta por qué se publica en forma tan temprana, por qué se acepta para ser presentado en forma tan temprana. Es casi una difusión de protocolo, pero no quería dejar afuera esta asociación tampoco. Como ustedes saben, los alemanes tratan de una forma diferente al avanzado. Hoy diría que el gol estándar en Alemania es BICOP escalado por 2, luego un PET interino, si es negativo, 2 BICOP más. Bueno, en este caso, precisamente en el contexto del HD21, se compara esta forma de tratar al avanzado versus brentuximab más ECAT con D. Así se evita el uso de bleomicina, vincristina, se reemplaza la procarbazina por dacarbazina, que es menos gonadotóxica y un poquito menos hematotóxica, y la prednisolona por dexametasona. Peter Borsman presenta los resultados muy preliminares, donde puede mostrar que efectivamente hay menos toxicidad hematológica, no hay resultados todavía de respuesta. El brentuximab ECAT surge de un trabajo que ya fue publicado en el Lancet of Oncology por el mismo Peter Borsman, donde reemplazaba la procarbazina por dacarbazina y la prednisolona por dexametasona. Había menos toxicidad y no había cambios en cuanto a sobrevida libre de progresión, por eso se eligió este esquema para el HD21. Hablando de recaídos refractarios, quizás este trabajo pueda ser de aplicación clínica para algunos de nuestros países y algunas de nuestras instituciones en particular. Es la asociación de un esquema de una droga de rescate más un esquema quimioterápico de rescate, en este caso el NICE. En nuestro país, en Argentina, paradójicamente, es más factible utilizar este tipo de combinaciones en el ámbito público que en el ámbito privado. De hecho, se ha utilizado mucho brentuximab más bendamustina. Bueno, en este caso, el sitio Hope presenta NICE,
como primera línea de rescate para un grupo de muy mal pronóstico, que cumple los mismos criterios que el AETERA, por ejemplo, pero donde agregan un criterio más, a mi juicio muy acertado, que es los pacientes que han sido refractarios o recaídos al Echelon-1 también son considerados de mal pronóstico. No hay mucha evidencia en este sentido, pero parece muy lógico. Algo similar ocurrió hace muchos años atrás cuando se comparó en otro contexto, en difusos a células grandes B, cómo respondían los pacientes con esquema de rescate si habían recaído luego de RECHOP o luego de CHOP. Obviamente los recaídos luego de CHOP tenían muchas más chances de alcanzar la remisión completa. Bueno, en el caso de este esquema, da 2 a 3 ciclos, tratan a 35 pacientes, no hay rama control, y el porcentaje de respuesta es sorprendentemente alto, 88%. 32 pacientes eran candidatos a trasplante autólogo, 29 se consolidaron con trasplante, y con una mediana de seguimiento de 1 año, la sobrevida libre de progresión y sobrevida global fue de 90 y 100% respectivamente, con buena tolerancia. Y por último, el futuro. En EJA se nos habló del Camidanlumab, esta droga realmente un inmunoconjugado muy efectivo, pero con una toxicidad preocupante como un 9-10% de Guillain-Barré, también algo de CAR-T. Con respecto a CAR-T en NASH pasado solamente hubo algún informe menor que, por ejemplo, nos señalaba que se podía negativizar el DNA circulante. Me quedé con este trabajo, que es un trabajo del grupo australiano de John Timmerman y colaboradores, donde dan un anti-LAG3. El LAG3 es el Favezilamab. El LAG3 muchas veces se coexpresa con el PD1 y en el mismo sentido que el PD1 produce una inhibición de la respuesta celular inmunológica T contra las células cancerosas. De hecho, ha sido aprobado en melanoma metastásico, y en este estudio lo que hacen es a pacientes que están refractarios o recaídos precisamente a un inhibidor de checkpoint, los ponen todos con pembrolizumab, y en un intento de desbloquear esa resistencia agregan un anti-LAG3, el Favezilamab. Con buena tolerancia, sobre 28 pacientes tratados, el 43% alcanzan una reducción de la masa tumoral de más del 50%, y 6 pacientes alcanzan remisión completa. Así, las conclusiones son que se valida el uso del RATL. Creo que todo lo podemos incorporar a nuestros algoritmos terapéuticos. Yo lo promociono bastante para los pacientes con comorbilidades pulmonares o pacientes añosos. El AIPI probablemente sea un mejor score pronóstico para avanzados, sobre todo en términos de sobrevida global. El volumen tumoral metabólico es importante, como ocurre en otros linfomas, como ocurre en la oncología en general. Mayor volumen tumoral, peor pronóstico. Quizás en los tempranos desfavorables, con un PET interino 2, que tengan un volumen tumoral metabólico bajo, a pesar de que el PET interino sea positivo, quizás podemos seguir en la misma línea de tratamiento y no necesitar un escalamiento o rescate. Nivo ABD, Pembro ABD, Nivo Brentuxi AD, Brentuxi EPCAT, etcétera, 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 todos en carrera para llegar a la pole position, incluyendo en este caso a los tempranos desfavorables. Nivo ICE, etcétera, etcétera. Podría mejorar el uso de monodrogas como inhibidores de checkpoint y brentuximab. No creo que en este sentido la industria corra ensayos para lograr la aprobación, porque todos están apuntando a lograr aprobaciones en primera línea, y siguen apareciendo nuevas drogas como anti-LAG3. Eso es todo, muchas gracias, y quedo a la expectativa de preguntas o discusión.